Bien, vamos a tratar de demostrar las primeras tres identidades trigonométricas por suma de ángulos, seno, coseno y tangente. Entonces para esto me voy a permitir tomar estos dos triángulos rectángulos que tengo acá. ¿Por qué triángulos rectángulos? Porque cuando trabajamos con razones trigonométricas, estas se derivan de triángulos rectángulos. Cuando nosotros veíamos por allá el seno, que era cateto opuesto sobre hipotenusa, siempre estábamos dibujando un triángulo rectángulo, que es donde aplican estas razones trigonométricas. Me voy a permitir dibujar otras líneas por acá. Y para mejorar y para que esto nos dé, voy a dibujar una línea por aquí. Esta línea va a ser paralela a esta línea que estoy señalando acá. Y voy a dibujar una línea horizontal que va a ser paralela a esta línea de acá abajo. Les recuerdo que estos triángulos son rectángulos, o sea que esto mide 90 grados. Vamos a colocarlo mejor en rojo. Que esto mide 90 grados. Esta línea se comparte para él y para él. Como estas dos son paralelas, necesariamente él debe ser de 90 grados también. Aquí dije que el triángulo de arriba era un triángulo rectángulo. O sea que también va a tener 90 grados. Fíjense en lo que va a pasar acá. Este ángulo y este ángulo deben ser iguales. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice entre el corte de dos líneas. Y aquí ¿qué va a pasar? Que tengo 90 grados y tengo este ángulo. Y aquí tengo 90 grados y tengo el mismo ángulo. O sea que por semejanza de triángulos yo perfectamente puedo decir que esto de acá, este ángulo de acá, necesariamente debe medir lo mismo que el triángulo que comparte o que tiene congruencia con estos dos ángulos, con 90 y el ángulo este amarillo que he dibujado acá. Que no le voy a colocar nombre porque me va a hacer un poco de estorbo cuando mencione o cuando coloque, cuando enuncie los puntos. Entonces esto va a medir alfa, necesariamente debe ser alfa. Entonces aquí ya lo tenemos y ahora sí voy a marcar esos puntos, voy a darles puntos para poder enunciar todos los segmentos. A este punto, el de origen, lo voy a llamar A, a este punto por acá lo voy a llamar B, a este punto lo voy a llamar C, a este D, a este E, a este F y este no es tan importante, pero de todos modos lo voy a llamar G. Entonces aquí ya tengo lo necesario para demostrar las identidades trigonométricas, por lo menos las tres primeras que nosotros encontramos al inicio de este video, cuando estaba la miniatura. ¿Cómo se resuelve? Bueno, vamos a resolverlo de una manera sumamente sencilla. Vamos a calcular razones trigonométricas rapiditas, o sea, vamos a calcular seno de alfa, por ejemplo. Seno de alfa podría ser perfectamente CD, que sería el opuesto, o sea, el segmento CD, sobre la hipotenusa de ese triángulo, que sería AD. AD. Pero seno de alfa también podría ser, ojo aquí, también podríamos colocar que seno de alfa, si lo vemos por aquí arriba, podría ser igual a DF, que sería el opuesto, segmento DF, sobre la hipotenusa de este triángulo chiquitico que se formó acá. Aquí si se dan cuenta, esto es este triángulo pequeño que se ha formado acá es un triángulo rectángulo. ¿Sí? La hipotenusa nos quedaría como DE. DE. Segmento DE. ¿Listo? Entonces nos queda el segmento DE. Ahora, podríamos calcular también seno de beta. Seno de beta.
Seno de beta lo podríamos calcular como, si nos fijamos en beta, es el triángulo de arriba, este triángulo que está acá arriba. Sería cateto opuesto de E sobre la hipotenusa, que sería AE. También podríamos calcular coseno de alfa. Entonces vamos a colocar por aquí coseno de alfa, que es igual coseno cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, coseno de alfa sería, podríamos tomar este de acá, AC, cateto adyacente sobre hipotenusa, que sería AD. Entonces nos quedaría AC, segmento adyacente, sobre AD. Coseno de alfa también podría ser, ojo aquí, coseno de alfa también podría ser, si lo vemos por esta parte, cateto adyacente sería EF sobre la hipotenusa, que para nosotros es DE. ¿Qué más podemos calcular? Bueno, aquí tenemos coseno para alfa. Nos faltaría coseno para quién? Para beta. Entonces, coseno de beta es igual a cateto adyacente AD, segmento AD. Cateto adyacente para este ángulo beta sobre la hipotenusa, que sería AE, el segmento AE. Ya con esto, nosotros somos capaces de resolver las tres identidades trigonométricas en suma de ángulos, seno, coseno y tangente. Solamente con esto. Y basta con plantearlo, de hecho. Es bastante sencillo después de que se hace el planteamiento. Permítanme, voy a reducir esto por acá. Y lo voy a poner aquí para tenerlo presente. Lo voy a resolver. Este amarillo. Miren. Nos quedaría. No, mejor blanco. Que seno de alfa. Como estamos trabajando, vamos a trabajar en suma. Entonces sería seno de alfa más beta. Debe ser igual a ¿quién? Seno de alfa más beta. Fíjense en este triángulo que se ha formado aquí. Este triángulo. Este triángulo contiene alfa más beta. Seno sería el opuesto, que sería BE. Si se fijan, BE sobre la hipotenusa, que sería AE. Pero BE aquí no aparece. Se nos complica un poco. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, lo voy a separar. Voy a separar. Yo por aquí tengo un CD que está sonando. Tengo un CD y por aquí tengo un EF que está sonando por acá. Entonces, fíjense que tengo estos segmentos EF y tengo CD. Podría hacer algo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, si tengo CD y tengo EF por aquí, pues voy a escribir BE, que es este segmento desde acá hasta acá, en términos de esos dos. ¿Cómo en términos de esos dos? Si se fijan, BE es lo mismo que sumar este segmento de aquí, que es el EF que ya tengo, y el CD. Entonces, perfectamente, si quieren detienen el video, se van a dar cuenta que si yo agarro CD más EF, es lo mismo que tener BE. ¿Y por qué los he tomado? Porque recuerden que aquí
yo ya tengo unas razones trigonométricas que me están relacionando esos segmentos. Entonces, es muy obvio que yo iré a tratar de descomponer este segmento en algo que yo ya conozca. Todo dividido entre AE. Ahora, esto va a quedar como seno de alfa más beta es igual. Aquí está AE divide a los dos. O sea, esto me queda CD sobre AE más EF EF sobre AE. Y aquí es sumamente importante haber aprendido a multiplicar, perdón, haber aprendido a sumar fracciones. ¿Por qué? Porque yo tengo CD. Abajo necesito AD y aquí tengo es AE. ¿Cómo haría para transformar CD en esto, en CD sobre AD, sin modificar esta expresión? Pues lo voy a multiplicar por 1, pero ese 1 lo voy a escribir como AD sobre AD. Aquí no estoy modificando nada porque AD sobre AD pues me va a dar 1 multiplicado por cualquier número me va a dar el mismo número, o sea que no estoy haciendo nada. Y fíjense lo que va a pasar. CD sobre AD es seno de alfa y AD sobre AE sobre AE es coseno de beta. Interesante. Vamos por aquí. Aquí voy a hacer lo mismo. Tengo EF sobre AE. Aquí no hay nada que tenga EF sobre AE. Pero EF está sobre DE. Entonces voy a multiplicar por 1. Pero ese 1 lo voy a escribir como DE sobre DE. ¿Y qué va a pasar? EF sobre DE es coseno de alfa. Y DE sobre AE, DE sobre AE es seno de beta. Son cositas que yo ya conozco. Yo ya conozco esas razones que tengo ahí. Entonces vuelvo y recapitulo. Cuando haga CD sobre AD, voy a escribirlo todo completo. Como esto es una multiplicación, se puede cambiar el orden de los factores. Entonces esto me quedaría seno de alfa más beta es igual. Voy a cambiar el orden de los factores aquí para que me quede mejor. Esto me queda AD por CD sobre, aquí sí lo voy a dejar quietico, AE. Y aquí voy a colocar AD. Más, aquí también voy a cambiar el orden de los factores arriba para que me dé lo que quiero o para que sea más visible, aunque yo me imagino que ya lo tiene en la cabeza. Esto quedaría DE por EF sobre AE y aquí sobre DE. Entonces, fíjense, seno de alfa más beta es igual a AD sobre AE. AD sobre AE es coseno de beta. Esto quedaría coseno de beta por CD sobre AD. CD sobre AD es seno de alfa. Seno de alfa. Más DE sobre AE. DE sobre AE es seno de beta. Y EF sobre DE. EF sobre D es coseno de alfa. Podemos escribirlo más ordenado. De hecho, aquí voy a cambiar el orden para que quede como la miniatura que tenía al inicio. O sea, no lo voy a escribir como coseno por seno, sino que lo voy a escribir de seno por coseno. Entonces me va a quedar
CD sobre AD, CD sobre AD. Eso me queda seno de alfa, seno de alfa, perdón, seno de alfa por AD sobre AE. Si buscamos aquí, AD sobre AE es coseno de beta. Más, ahora sí, DE sobre AE. DE sobre AE es seno de beta por EF sobre DE. EF sobre DE es coseno de alfa. Entonces aquí ya queda demostrado que seno de alfa más beta es igual a seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa. Tal cual está la identidad trigonométrica que muchos utilizan, pero no se detienen un poco a pensar de dónde viene. De esta misma manera vamos a resolver la identidad trigonométrica de suma de ángulos, pero ahora con coseno. Vamos a ver que es igual de fácil y se resuelve con este mismo par de triángulos. Bien, para la suma de ángulos en coseno, para esta identidad, para coseno de alfa más beta, voy a necesitar establecer, ya previamente lo había hecho, que todo esto aquí, esto realmente se me ha formado un rectángulo. Recuerden que yo dije que esta línea era paralela. Si esta línea es paralela y esta línea es paralela, bueno, ya dos son paralelas y están cortando una recta y una de ellas forma un ángulo de 90 grados, pues la otra necesariamente forma ese mismo ángulo de 90 grados. Y arriba va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque yo dije que esta de aquí era paralela a esta de aquí. Entonces se va a comportar igual. Va a tener 90 grados. Entonces lo vamos a necesitar más adelante. Para coseno de alfa más beta, vamos a decir coseno de alfa más beta. Recuerden que alfa más beta nos genera el triángulo ABE. Coseno es cateto adyacente, que sería el segmento AB, sobre la hipotenusa, que sería AE. ¿Listo? Como nosotros vemos aquí, no tenemos ninguna razón trigonométrica que nos relacione a B. Pero sí tenemos una que nos relaciona a C. O sea, vamos a tratar de escribir esto en términos de AC. Vamos a escribir AB en términos de AC. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, AC es todo esto. Entonces yo puedo tener AC. Y si a AC le resto BC, o sea, le resto este pedacito, me queda AB. O sea, es igual. ¿Y por qué hice esto? Vuelvo y le repito. Porque aquí tengo una razón que me relaciona AC con algo. Entonces, por lo menos aquí ya tengo AC. BC no, porque no tengo acá ninguna razón trigonométrica que me relacione BC. Entonces, por ahora la voy a dejar quieta. Sin embargo, aunque tengo BC, arriba tengo DF. Y DF sí tengo esta razón trigonométrica que posiblemente me sirva. Entonces, como esto de acá es un rectángulo, estos dos lados son iguales. O sea que el segmento BC es igual al segmento DF. Por lo tanto, para mí va a ser más cómodo escribir coseno de alfa más beta es igual a AC. De una vez voy a dividirlo entre AE menos, recuerden que este segmento va a dividirlos a los dos. No voy a escribir BC porque no tengo ninguna razón trigonométrica que me pueda servir, sino que voy a escribir su equivalencia, que será DF. DF sobre AE. Listo. Ahora, al igual que en la anterior demostración,
voy a utilizar una multiplicación por 1. Entonces voy a utilizar AC sobre AE. Voy a escribir por acá el menos. Y por acá voy a escribir mi DF sobre AE. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Si se dan cuenta, AC está sobre AD y yo aquí lo tengo sobre AE. Entonces, ¿cómo haría para convertirlo? Pues voy a multiplicar por 1. Ese 1, ¿cómo lo voy a enunciar o cómo lo voy a escribir? Lo voy a escribir como lo que yo necesito. Necesito AC sobre AD. Y aquí ya tengo AC, o sea que abajo necesito es AD. Pero si yo lo dejo así, modificaría la expresión. Entonces arriba debo multiplicar por AD también. ¿Para qué? Para que esto sea realmente 1. Por aquí hago lo mismo. Tengo DF. DF está dividido entre DE. Pero si yo lo dejo así, he modificado la expresión y no me sirve. Entonces arriba tengo que colocar DE. Segmento DE. Y aquí ya hemos resuelto esta identidad. ¿Por qué? Porque nos queda coseno de alfa más beta es igual a AC sobre AD. AC sobre AD es coseno de alfa por AD sobre AE. AD sobre AE es coseno de beta menos, ojo aquí, DF sobre DE. DF sobre DE es seno de alfa por DE sobre AE. DE sobre AE es seno de beta. Seno de beta. Entonces, listo. Ahí ya tenemos la identidad trigonométrica para esa suma de ángulos en coseno. Entonces, de ahí es donde sale. O de ahí es donde se demuestran que esta identidad es igual a esto que tengo acá. Partiendo de estos dos triángulos. Y ahora vamos para la última. Bien, tenemos ya nuestra última identidad, en este caso es tangente, pero para esta no voy a emplear los triángulos que tengo aquí, sino voy a emplear ya las identidades de seno y coseno. ¿Por qué? Porque tangente se puede escribir como seno sobre coseno. Tangente es igual a seno sobre coseno, en este caso tengo tangente de alfa más beta es igual a seno, obviamente el mismo ángulo, alfa más beta, sobre coseno de alfa más beta. Pero yo ya sé que tangente de alfa más beta va a ser igual. Seno de alfa más beta es seno de alfa por coseno de beta más seno de beta coseno de alfa. Lo acabo de mostrar. Y abajo coseno de alfa más beta me queda coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Aquí vamos a encontrar algo interesante, y es que para resolver esto de manera rápida habría que multiplicar por un 1. Pero ese 1 va a ser algo especial, porque ese 1 lo voy a escribir como coseno de alfa coseno de beta. Y ya sé que para escribirlo como 1, arriba y abajo debe ser lo mismo. Coseno de alfa por coseno de beta. Creo que no se alcanza a ver bien, porque estamos ya en la esquina de la pantalla, del monitor. Entonces no me deja escribir bien ahí. Pero aquí dice coseno de alfa por coseno de beta y abajo dice coseno de alfa por coseno de beta. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, vamos a recordar algo de extremos por medios. Si yo tengo AB multiplicado por CD,
Esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Ojo acá. Lo voy a escribir como A dividido D, todo dividido B sobre C. Lo puedo escribir así. Fíjense en esto. Extremos por medios. A. Está correcto. Esto que he escrito acá, así, lo voy a emplear aquí. En este caso, como coseno de alfa, coseno de beta es lo mismo arriba y abajo, pues no me interesa mucho cuál está arriba y cuál está abajo. Lo que me interesa es que el término de arriba va a quedar dividido entre coseno de alfa, coseno de beta, y el término de abajo va a quedar dividido entre coseno de alfa, coseno de beta. Ya van a ver por qué es necesario hacer este paso. Nos va a simplificar mucho la demostración de esta identidad. Entonces nos queda tangente de alfa más beta es igual. Les dije que iba a quedar dividiendo, ¿cierto? Me quedaría seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa. Y va a quedar dividido por coseno de alfa, coseno de beta. Todo esto está dividido entre el de abajo, que sería coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Que también va a quedar dividido, de acuerdo a lo que les dije ahorita, por coseno de alfa por coseno de beta. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, va a pasar lo siguiente. Vamos a separar todos esos términos. Nos queda tangente de alfa más beta es igual a seno de alfa, coseno de beta, sobre coseno de alfa, coseno de beta. Ahí ven que ya se va a empezar a simplificar. Seno de beta, coseno de alfa, sobre coseno de alfa, coseno de beta. Esto que he escrito acá es la partecita de arriba. Simplemente que los he separado. Este término divide a él y este término también lo divide a él. Dividido entre coseno de alfa, coseno de beta. Esto que dice acá. Está dividido, él lo divide a él. Coseno de alfa, coseno de beta. Menos seno de alfa, seno de beta. Seno de alfa, seno de beta. Sobre. ¿Sobre quién? Sobre coseno de alfa, coseno de beta. Y vamos a empezar a simplificar. Entonces, aquí tengo coseno de beta con coseno de beta. Voy a colocarlo en rojo. Coseno de beta con coseno de beta se va. ¿Qué me queda? Me queda seno de alfa sobre coseno de alfa. Tangente de alfa. Más. Aquí vamos a simplificar coseno de alfa con coseno de alfa. Y me queda seno de beta sobre coseno de beta. Sería tangente de beta. Entonces aquí esto que tengo acá me queda tangente de alfa. Y aquí esto que tengo acá me queda tangente de beta. Lo que está aquí arriba. Esto arriba y abajo es lo mismo. Se simplifica, da 1. Menos seno de alfa sobre coseno de alfa. Eso es tangente de alfa. Por seno de beta sobre coseno de beta. Eso es tangente de beta. Entonces aquí ya queda demostrado de dónde sale esta identidad trigonométrica para suma de ángulos en la tangente. Las dos más importantes que hay que demostrar con los triángulos rectángulos que hemos dibujado son estas dos, seno y coseno. De ahí podemos derivar el resto. Para resta, para ángulos medios, se utilizan estas también, pero hay que entender un poquito de lo que son paridad en las funciones. Si es par, si es impar o si no hay paridad. Entonces, esto es todo de estas demostraciones.